día caluroso para la jornada de este viernes. Estamos finalizando la semana. Vamos a finalizar hablando un poco también de algunos proyectos que van avanzando en materia de gestión, en materia también de electoral, porque los días están pasando, estamos acercándonos a lo que va a ser el 18 de diciembre de este año con todas las internas, los diferentes partidos políticos. Pero sin duda, el Partido Colorado tiene unas internas muy particular. El Partido Liberal va a tener sus internas a nivel de concertación y también dentro de lo que significa la lista a senadores y diputados de los diferentes departamentos, que también va a tener un componente de confrontación de ideas, de proyectos, pero como decíamos, la interna del Partido Colorado acapara la atención porque se enfrentan proyectos muy antagónicos, muy fuertes, que chocan constantemente en los discursos, por eso se hace un poco más atractivo políticamente hablando. Vamos a hablar hoy con el ingeniero Natalicio Chase, que ya está en comunicación con nosotros. Ingeniero, ¿cómo estás? Buen día. Buen día Luis, buen día a toda la gente que nos ve y escucha. Bueno, ingeniero, para hablar un poco primeramente de tu gestión dentro de lo que significa la presidencia de SAT, hace algunos días en Alto Paraná siempre se habló acerca de la necesidad de contar con agua potable constantemente en Ciudad del Este. Hay un proyecto también en la Cámara de Senadores para financiar eso. Pero ¿cómo está la cobertura de SAT a nivel nacional en los departamentos donde está presente la empresa, ingeniero? Bueno, en lo que significa provisión de agua potable dentro del área prestacional de SAB, hablando Luis, estamos con una cobertura del 100% de nuestro usuario y este verano podemos garantizar que no vamos a tener por desabastecimiento ninguna casa sin agua en todo Paraguay en lo que es área prestacional de SAP. Lógico, donde nosotros no estamos presentes, sí podría haber, hay 5.600 prestadores aparte de SAP en todo el país y eso no es responsabilidad de SAP ni el control ni la provisión. Entonces, lo que es el área prestacional de SAP, con estas obras que hemos realizado, nosotros vamos a tener, nos vamos a olvidar de ese eterno problema que existía hace 4 años cuando comenzamos a trabajar en SAP. Yo me acuerdo que teníamos en verano, ese primer diciembre, octubre, noviembre, a las 3 de la tarde se acababa el agua en la mayoría de las casas del área metropolitana y otras ciudades, por ejemplo, Barrio Tacumbú, Barrio Obrero, Barrio Le Petit, Limpio, Mariano Roque Alonso, Fernando de la Mora Norte, KQP, mismo Ciudad del Este. Teníamos San Bernardino, era crítico, ¿verdad? Y todo eso se pudo subsanar, se construyeron ya 14 plantas de tratamiento y 28 pozos específicos para puntos particulares. Y eso hizo que este verano no vamos a tener eh, ninguna posibilidad de que falte agua por desabastecimiento. Vamos a cubrir el 100% del consumo y además ahora en diciembre se pone en servicio, ya se puso en servicio medio módulo y se pone en servicio el segundo módulo de la planta grande de Viñascue, que sí ya es una planta para 500.000 habitantes y que va a cubrir el crecimiento de los próximos 25 años del área metropolitana. Ingeniero, con todo lo que ya se hizo estos 4 años, ¿de cuánta inversión estamos hablando para llegar a este punto? Y tenemos una inversión general, incluyendo los trabajos de alcantarillado sanitario, de cerca de 90 a 100 millones de dólares. Y eso es lo que hizo posible que podamos digamos, enfrentar esta situación crítica que tenía el SAP. Fue muy difícil porque construimos en época de pandemia, justo nos tocó la pandemia, pero bueno, fue todo llegó a la meta y podemos decir que hoy en provisión de agua vamos a estar bien. Falta todavía mucho, Luis. Estamos haciendo ahora 100 kilómetros de cambio de cañería en Asunción y bueno, deberíamos hacer 300 kilómetros más o menos en el área metropolitana para evitar ese famoso problema de caño roto. Tenemos tramos específicos que ya tienen muchos problemas y que deben ser cambiados. Hay tramos de 800 metros que ya tienen registrado el 2011 la fecha más de 300 roturas. Y es absurdo que en un tramo tan corto haya tantas roturas. Esos son tramos que deben cambiarse. De eso se está cambiando ya 100 kilómetros en Asunción, pero nos va a faltar 200 kilómetros más
en el área metropolitana. Ujú. Ingeniero, teniendo un poco una visión de Estado, ESAT es una de las empresas que no hay que privatizar. Esa es la consigna, digamos, porque por la importancia del servicio que presta. ESAP está presente, Luis, en 33 ciudades del Paraguay. Eso equivale a aproximadamente un 30% de todo el territorio paraguayo. El resto son juntas de saneamiento de batería privada, el resto es sector privado, Ujú, ¿verdad? Ahora, sí podemos decir que ese resto, mínimamente, yo creo que un 10% de ese total cumple todas las condiciones de calidad y de cantidad, ¿verdad? Y entonces, al final, el mejor modelo que tenemos es SAP, que es el que cumple todo lo que exige la norma, ¿verdad? Eh, si vos me preguntas a mí, yo creo que SAP debe ir ampliando su cobertura, no privatizarse, ujú, ¿verdad? Solamente que existe, al ser una institución del Estado, existe un problema grave con la tarifa. La tarifa de SAP está atrasada casi 40% en el valor que debe tener hoy en día el agua, el costo del agua potable. Y eso hace que no podamos enfrentar los desafíos de inversión. Ahora mismo, ¿verdad? Nosotros tenemos una capacidad de inversión casi cero con esa tarifa que está existiendo y hay muy pocas posibilidades de que podamos ajustar la tarifa por el tema político que significa un ajuste de tarifa de un servicio básico. ujú. Bueno, y hablando del tema político, ingeniero, ¿cómo está también paralelamente, bueno, en los momentos de campaña donde se tiene ese contacto con la gente, con el pueblo, vamos a llamarlo así? Bueno, ¿cuál es la principal preocupación que hay en el sector de la gente y es lo que también te preocupa a vos como candidato a senador? Y siempre en lo que estamos recorriendo el país, Luis, la preocupación número uno de nuestra gente es el trabajo, ¿verdad? El trabajo, es el sustento de las familias, la dignidad que significa traer el pan de cada día a la casa, ¿verdad? Para todo ser humano. Y trabajo es el primer pedido que existe en todos los puntos del país. Yo creo que existe una gran parte de la población que no tiene trabajo y entonces eso ocasiona no solamente un problema de económico para esa familia, sino también un problema ya social, porque el que no trabaja y el ocio es uno de los principales problemas de nuestra sociedad y principalmente de los jóvenes, ¿verdad? Decía ayer en un discurso Arnoldo Vince, decía joven desocupado, o sea, mente desocupada, taller de Satanás, decía. Y así es, ¿verdad? Se convierte el joven que no juega deportes, que no tiene un trabajo, que no tiene una ocupación y está mucho tiempo ocioso, tiende a tener problemas conductuales, problemas de vicio y esas cosas. Ujú. Bueno, y en ese sentido, ¿qué puede prometer un candidato a senador? Para no confundir las cosas, porque hay algunos candidatos que prometen como si fuera que van a ser presidente de la República, por ejemplo, ingeniero. Bueno, la cuestión del trabajo significa, es una gestión mucho más adecuada al Ejecutivo porque significa que se deben crear las condiciones necesarias para que haya posibilidad de crecimiento de industria, de inversión, o si no, no hay trabajo, ¿verdad? Si no se crean nuevas industrias, si no se crean nuevos puestos de trabajo, ya sea con una inversión muy grande del Estado o con una inversión privada, no va a existir un crecimiento del mercado laboral. Y nosotros en la Cámara de Senadores vamos a garantizar las leyes necesarias para que el Poder Ejecutivo pueda, digamos, conseguir estas metas. Pero no solamente el trabajo es el único problema, ¿verdad? Hay muchos problemas. En lo que a mí respecta, Luis, yo me voy a enfocar principalmente al ajuste de todos estos programas existentes, porque los ricos no les necesitan al Estado. Quien les necesita al Estado es el pueblo que no tiene la capacidad de autosustentarse y es ahí donde debe estar presente el Estado. Y hay muchas leyes por hacer y hay muchas leyes que ya existen pero que deben corregirse. Ayer le encontré a una señora a la noche que me decía, hace 12 años que espero mi pensión de adultos mayores.
Y eso no puede seguir existiendo, es una barbaridad, ¿verdad? Que sea tan engorroso el sistema, el mecanismo, está mal hecha la reglamentación o la ley, y así también el sistema de Tecoporá y esos programas que nos llegan a todo el mundo y que también tienen que llegar en forma inteligente, porque no es una cuestión de crear un subsidio y generar una generación de mantenidos que no tenga ninguna digamos, voluntad de crecimiento después. Eso también es un problema. O sea, hay un equilibrio y hay que trabajar en muchas cosas. Ujú. Uno de los temas sensibles que siempre se habla en el Congreso tiene que ver mucho con el presupuesto que está en estudio en este momento en la Cámara de Senadores. El presupuesto y el estudio del presupuesto que se hace en el Congreso refleja qué tipo de país vamos a tener o que queremos tener, ingeniero. Y el presupuesto, el estudio que se hace en el Congreso del presupuesto no puede ser desordenado ni puede ser irresponsable, ¿verdad? Es el Poder Ejecutivo el que debe elegir cómo va a gastar el dinero en función de su ingreso. A veces el presupuesto va al Congreso, se politiza ahí, se aumenta, se achica, se alarga, ¿verdad? Y tenemos un presupuesto irreal porque no está calzado con una recaudación real. Entonces se agregan programas que nunca van a ejecutarse por cuestiones políticas o se restringe programas que son muy útiles por cuestiones, por celos políticos, por esas cosas. Yo creo que el presupuesto debe analizarse así como es, debe analizarse matemáticamente, debe analizarse dentro de los programas que están propuestos por el Ejecutivo y no con un criterio 100% político como es actualmente. Actualmente, dentro de un mismo departamento, hay políticos que se oponen al desarrollo de ese departamento porque el gobierno departamental está en una u otra vereda, ¿verdad? Y esas son las cosas que componen la ejecución presupuestaria. Y entonces hay que ser muy específico y técnico en ese tema. Ujú. Bueno, por último, ingeniero, quedan 24, 23 días para las elecciones internas del Partido Colorado. ¿Qué se hace en esos últimos días de campaña el candidato? ¿Qué tiene que hacer un candidato y cómo estás trabajando en estos días que van a quedar? Y esta es la primera elección que hay Mm. candidaturas personales, Luis. Entonces todo es un experimento, es un nuevo sistema. Nosotros estamos trabajando con los amigos que nos están apoyando y estos últimos días es solamente tratar de sostener el equipo, prepararnos juntamente con el movimiento, no solamente nosotros al cual pertenecemos para ver cómo vamos a sostener y comenzar a pensar ya en ese día de cómo vamos a movilizar la gente, cómo vamos a coordinar los equipos y cómo vamos a hacer que llegue la gente a votar, porque es un día particular, es un día, primero tenemos las urnas electrónicas con una multivariedad de electores, o sea, imagínate que en el interior el elector va a tener que apretar 19 veces la pantalla, ¿verdad? No sé cuánto tiempo le va a tomar a la gente que no está acostumbrada a lo digital, pero sí la gente estima un promedio de 4 o 5 minutos. Hay que esperar mucho en la cola. Ese día hay una final del mundial. O sea, tenemos que organizarnos para tener un buen resultado y eso es lo que ya estamos comenzando a trabajar. Bueno, estás en la lista 3, opción 16. 16. Sí. Esto implica también un poco la variedad de candidaturas que se presentan en los diferentes proyectos. Es una elección, creo que va a ser una de las primeras elecciones tuyas, ingeniero, ¿verdad? Dentro de lo que Yo es la significa... primera vez que me candidato, Luis. Toda mi vida Ah, trabajé dentro de la estructura y organización de mi partido, que es el Partido Colorado, pero es la primera vez que me candidato. Y bueno, es una experiencia también particular, ¿verdad? Mucho trabajo, mucha lucha, hay que mimarle mucho a la gente, muchos enojos, muchas discusiones, el arte de la política, ¿verdad? sí. Ingeniero, muchísimas gracias por el tiempo, buen inicio de jornada y también buen fin de semana. Vamos a estar en contacto permanente. Muchas gracias. Gracias a usted, Luis. Un abrazo grande. Ingeniero Natalicio Chase, presidente de SAT y también candidato a senador nacional por la lista 3, opción 16 del Partido Colorado. Estamos hablando de los días que faltan para las internas del partido y cómo se preparan, cuál es la propuesta, qué es lo que
se habla con la gente en ese contacto que tienen los candidatos. Cerramos esta edición. Recordemos que en este momento se desarrolla la audiencia pública de los postulantes para la Fiscalía General del Estado, momento también de mucha atención considerando la importancia del cargo, quiénes van a ser los ternados y a quién le va a elegir el presidente de la República para remitir ese nombre al Congreso, al Senado, para prestar el acuerdo constitucional. Cerramos esta edición. Buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes.